Muy buenas tardes a todos los empresarios de la Sur que a esta hora se conectan con esta hora comercial y servicios y capacitación que les tiene la Cámara de Comercio Aburrasur en el marco de su agenda anual con eventos que desde luego están al servicio de toda la comunidad empresarial y comercial de la Aburrasur. Qué grato contar con la presencia de todos ustedes que han atendido esta invitación especial, en particular alrededor de la renovación del RNT, que es una de las obligaciones que nos tiene el Estado precisamente a quienes prestan el servicio turístico. Así que de antemano agradecerles el que hayan atendido esta invitación a este taller en el que podrán conocer más aspectos prácticos de la renovación. Antes de presentarles a nuestro conferenciante de hoy, quiero hacerles la invitación muy cordial a que estén siempre muy conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cámara de Comercio Sur, en Twitter, en Facebook, en Instagram, al igual que en YouTube. Igualmente, invitarlos para que estén muy conectados también a través de nuestro sitio web cámaraaburrasur.com. Otra invitación, antes de proceder entonces a iniciar este encuentro, es que en el costado derecho de su panel de control de esta plataforma encuentran la opción de preguntas, donde podrán ir depositando las inquietudes que se vayan generando en la marcha del taller. Y en lista de sesión estaremos dando entonces respuesta a todas ellas. Así que cordialmente invitados para que vayan depositando allí todas sus inquietudes. En la mañana o en la tarde de hoy más bien, nos acompaña Walter Ortiz Montoya. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo y Comercial de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quien además se desempeña como abogado de la Dirección de Servicios Registrales y Jurídicos de la Cámara de Comercio Aburrasur. Tendrá entonces a su cargo este taller de aspectos prácticos que además invitamos para que ustedes socialicen y compartan también con empresarios y comerciantes de su sector por la importancia que implica el Registro Nacional de Turismo. Entonces, les agradecemos nuevamente que estén con nosotros y los dejo en compañía de Ortiz Montoya. Listo. Buenas tardes. De momento, Caro. Sí, perfecto. Buenas tardes. Como cada año volvemos a hacer el taller sobre Registro Nacional de Turismo, cuya finalidad es facilitarles la forma como ustedes diligencien y puedan presentar el registro de manera anual. Ahora, en el transcurso de la charla, vamos a ver algunas modificaciones que se introdujeron a final del año pasado, principalmente aquellos prestadores que estaban suspendidos por no haber hecho la renovación en el año pasado. Quisiera pedirles que en el chat inicialmente nos indicaran qué tipo de prestadores nos acompañan para, digamos, que hacerlo un poco más enfocado a ellos. O sea, posiblemente tenemos guías, hoteles o establecimientos de alojamiento, tenemos agencias de viajes, entonces sería como bueno como para facilitar el tema de la charla, saber qué tipo de prestadores nos están acompañando. Igualmente, frente a las preguntas, intentaremos irlas resolviendo a medida que vamos hablando. Si veo que de pronto es una pregunta que más adelante la trabajamos directamente con la presentación, pues así se los manifestaré. Si vemos que es algo pues de entrada como para resolverlo, lo haremos como para profundizar, porque la finalidad de este taller. Viendo entonces que agencias de viajes, operadores y guías, por ahora nos han dicho eso. Agencias de viajes, debe ser oficinas de representación turística y guías de turismo. Dicen otros también que agencias de viajes, sí, casi todas son agencias de viajes. Espérate, pero ahí. Hay otra de eventos y catering y requerimientos. Requeríamos, bueno, sí, agencias de viajes. Sí, todos son agencias como de viajes. A ver, y los guías de turismo. Uh-huh. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos. Bueno,
un recorderis en esta charla, en el día de hoy. ¿Cuál es la finalidad del Registro Nacional de Turismo, la naturaleza? ¿Y por qué ese recorderis y volver a hablar de la naturaleza? Porque en su momento el registro implicaba también subir, adjuntar documentos a la plataforma y en muchas ocasiones el no saberlos de pronto o porque eran muy pesados o porque no caía en cuenta de cómo se estaban subiendo, muchos prestadores hasta en su momento dejaron suspender el registro. Entonces, cuando el Registro Nacional de Turismo lo modificaron y lo dejaron en la naturaleza que está actualmente, que no es más que una inscripción virtual, y en la finalidad que es tener una base de datos de todos los prestadores que prestan servicios turísticos, pues el cambio fue muy grande. Para aquellos prestadores que ya venían con su registro, que ya han hecho modificaciones, no ha cambiado esa parte en el diligenciamiento. Sigue siendo un formulario electrónico donde básicamente los prestadores van a anotar la información de acuerdo a su tipo de operador. Listo. Adicionalmente, el registro, como tal, el registro sigue siendo gratuito. No se cobran ni derechos de cámara ni impuesto de registro. Bueno, en el tema de normatividad les voy a hacer una reseña simplemente para que la tengan presente. No me voy a detener mucho en ellas, básicamente no me voy a detener en ellas, excepto en una disposición que se estableció ahora con la ley 2068 del año 2000, que estableció digamos, un beneficio para aquellos prestadores que el año pasado no renovaron su registro. Bueno, entonces la normatividad, inicialmente la llamada ley de turismo, que fue la ley 300, que ha venido siendo modificada por la ley 1101, la 1558, que estableció la 1558, esa sanción por no renovar a tiempo el registro, y los diferentes decretos reglamentarios que nos han definido algunos tipos de prestadores, entre otras circunstancias. El decreto ley 19 fue el que le dio la competencia a las cámaras de comercio para hacer el Registro Nacional de Turismo. Y vamos a ver esta ley 2068, qué disposición especial nos trajo. Listo, entonces, ley 2068 modifica, como les mencionaba, esa ley 300, que es la ley del turismo. Y lo que se mencionó es que aquellos prestadores que el año pasado no renovaron su registro, este año, o sea, a partir del 1 de enero hasta el 30 de marzo, como dice la norma, tienen la posibilidad de, sin tener que pagar el salario mínimo para Funtur, proceder a solicitar la reactivación de su registro y proceder a hacer su renovación. Importante lo siguiente, o sea, muchos prestadores el año pasado pagaron esa sanción, esa multa. Esos prestadores, como la ley no existía, pues listo, les tocó hacer el pago, posiblemente porque en algún momento lo requirieron de alguna inspección o algo. Pero aquellos prestadores que el año pasado no hicieron su reactivación porque no tenían el dinero, porque pues sencillamente había sido imposible, pues este año podrán aprovechar este beneficio, por así decirlo, o esta ventaja que estableció la norma, y solicitarle a la Cámara de Comercio que se reactive su registro. Muy importante lo siguiente, la plataforma, como es, digamos que esta reactivación sin pagar el salario es solo por 3 meses, estamos hablando del 1 de enero al 30 de marzo del 2021, la plataforma no se ha modificado, entonces la plataforma sigue pidiendo o solicitando que se adjunte el soporte del pago. Cuando la plataforma les solicite eso en la reactivación, ustedes solo tienen que subir una hoja en blanco, o sea, no tienen que subir ningún pago. Con tal de que suban una hoja en blanco, el sistema les permitirá continuar y cuando nos llegue a nosotros el documento o la solicitud de reactivación, nosotros procederemos a reactivarlo y ustedes harán su renovación anual del registro. Importante para aquellos prestadores, si hay alguno que está suspendido en esta charla, si ustedes no llegaren a renovar por este año tampoco,
básicamente lo que va a pasar es que se va a cancelar su registro, porque hay una disposición normativa que establece que un prestador que en 2 periodos consecutivos no ha renovado su registro, se cancelará. Entonces, si no renovó 2020 y tampoco renueva 2021, el 1 de abril estará cancelado su registro. En ese caso, ¿qué tendrá que hacer? Cuando desee hacerlo, tendrá que volverse a inscribir en el Registro Nacional de Turismo. Entonces, muy importante esta disposición, o sea, porque sabemos que algunos prestadores el año pasado, por tantas dificultades que se tuvieron, no pudieron renovar su registro y pues si bien lo quieren reactivar, el año pasado, si bien lo querían reactivar, pues tenían una limitación y es que tenían que pagar el equivalente a un salario mínimo. Entonces, esta posibilidad que le dio el gobierno a través de la ley 2068 del 2000, que es inclusive el 31 de diciembre, pues me permitirá a mí continuar con mi registro sin tener que pagar esa sanción. Walter, por acá tenemos unas preguntitas básicas. Claro. Dice, para mí la plataforma, María Patricia dice, para mí la plataforma no es del todo práctica y en varios puntos no sé cómo seguir o responder. Caterine nos dice, pero para los que pagamos deberían también aplicar estos beneficios y nos deberían reembolsar ese dinero. Caterine también nos dice, quisiera saber si de este tema también se va a hablar acá en la chat. Por ahora están esas preguntitas. Bueno, frente al tema de la multa que se pagó a Fontur, que como lo mencionaba ahora, algunos prestadores lo hicieron porque tuvieron el requerimiento de las inspecciones. En estos días que teníamos una reunión con las personas de Fontur, en una capacitación que le hicieron a los funcionarios de Cámara, básicamente ellos establecían que eso lo define es el ministerio, pero eso tiene que ser es normativamente. La norma actual, que es la 2068, solo mencionó que a partir del 1 de enero. Entonces, en ese orden de ideas, aquellos que pagaron el año pasado, en este momento no tendrían derecho a recuperar ese dinero. Tendría que existir una norma que así lo permita. Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces, necesariamente aquellos que pagaron el año pasado, mientras no existe una norma, no se podrá pues, solicitar ese dinero. Y la otra es que todo lo que tiene que ver con este tema de Fontur, básicamente hay que solucionarlo es directamente con ellos. Incluso con algunos prestadores se han venido pues teniendo inconvenientes en esa cancelación de los parafiscales y necesariamente hay que dirigirse ante ellos. Ahora pues más adelante les muestro pues como la partecita de Fontur, pero sí hay que tenerlo muy presente, o sea, todo lo que tiene que ver con las dificultades frente a Fontur, hay que resolverlas inicialmente con ellos. ¿Y qué dificultades? Que cuando se va a consultar la plataforma dice que no están al día con ellos. Entonces, necesariamente hay que remitirse a Fontur para que ellos resuelvan que efectivamente yo esté al día, pues digamos, si se efectuaron los pagos, porque si el asunto es que no se han efectuado, pues ya se tendrán que poner al día de acuerdo pues con las disposiciones de Fontur. Frente al tema de la plataforma, ahora pues miramos exactamente qué puede ser como la circunstancia o lo que no considera, porque digamos que la plataforma está diseñada para pedir los datos mínimos, o sea, no son pues como campos o cosas que haya que subir, sino que simplemente me facilita una plataforma, un formulario electrónico para yo ir diligenciando los campos que él me está solicitando. Y en la misma plataforma vamos a encontrar inclusive videos. Ahora, más adelante les voy a mostrar un video que tiene la misma página y les voy a mostrar que también hay opciones para descargar archivos en PDF con cada uno de los requisitos. El error digamos el inconveniente más común que hemos encontrado en la plataforma es cuando se les pierde el usuario, que ahí pues sí se tienen que, digamos, dirigir a la cámara para nosotros ayudarles a recuperar el usuario. Listo. Siguiendo con la presentación, entonces hice un recuento de los prestadores de servicios turísticos que tenemos a la fecha. Y en este tema de los prestadores, vamos a ver los CIU, los códigos de actividad económica
para cada uno de prestador, porque inclusive ese es un motivo de evolución por parte de Cámara. O sea, si yo me voy a clasificar como hotel, si yo me voy a clasificar como agencia de viajes, si yo me voy a clasificar como operador de convenciones y ferias, de ferias y convenciones, perdón, empresa de transporte, tengo que tener un SIU determinado para poderme clasificar. El hecho de que no tenga ese SIU hace que la Cámara devuelva el registro y que el prestador inicialmente realice la modificación en el registro mercantil, es decir, inclusive pueda aprovechar la renovación para hacerlo, o lo hace como una actualización o una mutación en cualquier momento, para que lo tenga muy presente, porque algunos prestadores en ocasiones solicitan su registro, pero las actividades económicas no corresponden. Walter, Listo. por acá tenemos una preguntita. De Daniel Montoya. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Tengo una pregunta. Cuando en los formularios para la renovación me pregunta por el número de empleados, ¿cuentan los empleados no fijos o prestadores de servicio? Bueno, listo. Ese tema de los empleados, trabajadores, inclusive que eso es algo que también ha venido en el registro mercantil, porque no, haciendo inclusive en su momento la consulta a la Confederación, ¿qué se puede definir por empleado? Entonces, uno frente al tema del Registro Nacional de Turismo, uno diría que son las personas que directamente operan la actividad. Entonces, bueno, pero es que la actividad la operamos tres personas, entre ellas dos trabajadores, uno que tengo a término fijo y otro que pues lo tengo a término indefinido y yo que soy, digamos, por así decirlo, el propietario. Entonces, en el Registro Nacional de Turismo no veo inconvenientes o no existen inconvenientes en que simplemente relacionen las personas que se dedican directamente a prestar el servicio, o sea, a estar en el establecimiento, a estar en la agencia, a estar en el hotel. Listo. Jonathan, teníamos otra sobre eso. No, por ahora no hay más preguntitas. Bueno. Bueno, hay una definición de prestador de servicios turísticos que trae la Ley 2068 del año 2020 y se refiere a que puede ser cualquier persona natural o jurídica. Hay que tener presente que en el caso de guías de turismo solamente pueden ser personas naturales, porque el guía es una persona natural. Pero básicamente se dedica a vender directamente, a contratar, a comercializar, a reservar servicios turísticos. Ese prestador tiene una obligación para poder desarrollar su actividad y es inscribirse previamente en el Registro Nacional de Turismo. El guía de turismo, por ejemplo, además de tener su tarjeta profesional como guía de turismo, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. La agencia de viajes, el hotel, algo que ha venido siendo muy común, aunque el año pasado de pronto se paró un poco. Las viviendas turísticas, aquellas personas que tienen una finca, un apartamento y lo dedican al tema de arrendárselo a turistas. Esas personas, antes de empezar a prestar ese servicio a través de esas aplicaciones, tienen que generarle un registro nacional de turismo. La persona que tiene una habitación en su casa y decidió, digamos, que también ofrecérsela a turistas, antes de prestar ese servicio, tiene que tener registro nacional de turismo. Porque es que el hecho de que yo que desarrolle mi actividad como de prestación de servicios turísticos, pero no está inscrito en el registro, implica que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo me pueda sancionar. Listo. Para que lo tengamos muy presente, para que cuando alguien nos pregunte y puedo operar sin haber tenido el registro, ¿será que me sancionan? La respuesta es sí, efectivamente. Si opero una actividad turística sin estar inscrito en el RNT, pues soy objeto de sanción. Pero tengan presente algo, es que el Registro Nacional de Turismo por sí solo es completamente gratuito. Desde su inscripción, su renovación, su actualización, la expedición de certificados, absolutamente todo dentro del registro es gratuito. Cosa diferente son aquellas, digamos, cobros asociados. ¿Cuáles? Si soy comerciante, tendré que renovar mi matrícula mercantil.
Si soy un prestador de servicios turísticos, excepto los guías, tendré que pagar los parafiscales de turismo. Entonces son actividades asociadas, pero que en teoría, pues si bien es cierto que se relacionan, en sí podemos decir que como tal el registro en sí, el que administra la cámara del RNT, sí es completamente gratuito. Bueno, vamos a ver algunos prestadores que define el decreto 1074 del 2015. ¿Por qué la pregunta ahora de quiénes estaban presentes? Como para uno irse enfocando y para quizás profundizar sobre ese tipo de prestadores, porque como vemos el listado, son muchos. Tenemos hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas, agencias de viaje en las tres categorías, en lo que son las mayoristas, las de viajes y turismo que venden paquetes turísticos, las agencias, las que son operadoras, las oficinas de representación turística que se basan en un contrato de mandato o agencia comercial, porque las oficinas de representación turística lo que venden son los productos que otros operan. Los guías de turismo, que como lo había mencionado, son personas naturales solamente y que tienen una obligación inicial actualmente, que su tarjeta profesional se las va a otorgar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, que también escuchaba ahora que teníamos uno presente. Arrendadores de vehículos para turismo nacional con o sin conductor. Y tenemos otros que pues no es muy común, empresas promotoras y comercializadores de proyectos de tiempo compartido, las compañías de intercambio vacacional, los establecimientos de gastronomía y bares turísticos. Esos establecimientos de gastronomía y bares turísticos tienen una, digamos, una característica y es que tienen que estar ubicados en aquellos sitios que el ministerio ha definido como turísticos. La ley 2068 estableció que el ministerio tiene 6 meses para volver a reglamentar cuáles son o la ubicación de esos sitios o cómo van a establecerse esos establecimientos de gastronomía y bares turísticos. Porque actualmente, inclusive acá les cuento, la Cámara de Comercio de Sur no tiene ningún registro nacional de turismo ubicado en esta categoría, porque solamente hay un espacio en el municipio de La Estrella definido por el ministerio como turístico. El resto de municipios no tenemos ninguna definición de sitio turístico, entonces por eso actualmente no tenemos ninguno de estos. Bueno, tenemos otro tipo de prestadores. Quería pues mostrárselos, pero acá adelante voy a continuar y les voy a mostrar algo muy importante que tienen que tenerlo presente. Cada prestador de servicios turísticos que esté inscrito en la Cámara de Comercio tiene que elegir una actividad económica. Listo, lo llamado SIU. Esas actividades económicas se tienen incluso, digamos, diligenciadas, informadas en el Registro Único Tributario. En el caso, por ejemplo, de un hotel, entonces yo tendría que tener la actividad 5511. Pero, ¿qué pasaría si yo voy a la Cámara y me inscribo y no le anoté esa actividad? Y voy y presento la solicitud del Registro Nacional de Turismo. La Cámara tendría que hacerle una devolución indicándole que por favor proceda a hacer la modificación del caso, agregándole la actividad que pertenece a ese tipo de actividad. Acá entonces tenemos la 5512 para los apartoteles, los centros vacacionales 5513, el campamento la 5520, los albergues en la 5519 y esa también aplicaría para los refugios y los hostales. Ahora que miramos, por ejemplo, este tipo de nombres de albergue, refugio, hostal, hotel, también hay que tener presente que el ministerio ha establecido, porque normativamente así lo definieron, que cuando un prestador tiene en su expresión hotel, no podrá venir a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, por ejemplo, como hostal, o viceversa, o no podrá decir refugio tal e ir a inscribirse como hotel, porque la norma establece que el prestador tendrá que tener la categoría y la subcategoría de acuerdo a su nombre. Entonces, si soy Walter, hotel,
De Sí. acá, no sé si ya lo dijiste, por acá nos dicen por favor cuál es la CIU para los guías de turismo. No sé si ya lo mencionaste ahí. Ah, bueno, Y no, también ahora nos lo dicen, es explicamos. otra preguntita, perdón, van a dejar memorias de esta capacitación. Por ahora Sí, están claro. diciendo. Esta misma presentación se las podemos facilitar, claro que sí. Listo. Entonces, hasta ahora solamente vamos con los prestadores que tienen que ver con alojamiento. Listo. Y estos tienen una categoría, una característica y son establecimientos de comercio. El hecho de que sean establecimientos de comercio implica que están inscritos en la Cámara. Y por lo tanto, las actividades reportadas en la Cámara tienen que tener relación o tienen que ser las mismas que estamos indicando, como mínimo, o sea, porque muchas veces tenemos prestadores que tienen, además de la obligatoria, tienen otro tipo de actividades, porque no solamente desarrollan, por ejemplo, el tema de alojamiento, sino que hacen otro tipo de cosas dentro de su actividad. Bueno, esos que teníamos antes entonces eran de oferta permanente y tenemos las llamadas viviendas turísticas. Las viviendas turísticas que la norma la ha calificado como fincas turísticas y apartamentos turísticos. ¿Qué condición o sea, qué caracteriza digamos, a este tipo de prestadores? Es que ese tipo de prestadores no tienen que estar inscritos en el registro mercantil. O sea, el que tiene el apartamento en Santa Marta y lo inscribe, no tiene sino que inscribirlo en el Registro Nacional de Turismo, pero no en el registro mercantil. El que tiene la finca en el municipio de Caldas y le está arrendando a turistas, no tiene que tener esa finca inscrita en el registro mercantil. Basta con que tenga registro nacional de turismo porque está desarrollando la actividad. Y este que dice otros es aquellas personas, por ejemplo, que arriendan una habitación a turistas dentro de su vivienda. Esa tampoco tiene porque no se inscriben en el registro mercantil. Pero si en algún momento llegaran a inscribirse, porque puede suceder que yo digo, no, yo tengo una finca turística, pero la quiero inscribir también como establecimiento, o sea, yo quiero hacer más de lo que me está pidiendo la norma. En ese caso, entonces, también tenemos unos SIU que tendrán que cumplir. En el caso de las fincas, alojamiento rural 5514, en el caso de los apartamentos 5519 y en el caso de los que son las habitaciones el 5519 también, porque como su nombre lo indica, es otros tipos de alojamiento para visitantes, es decir, no está clasificado en los demás, entonces allá llevo esa clasificación para poder operar. Pero eso solo cuando están como establecimientos de comercio, que es solo si lo quieren las personas, porque muy importante tener presente que lo que son las viviendas turísticas en sus formas, apartamentos y fincas, y cuando yo arriendo mi habitación a turistas, esos en principio yo no tengo que estar inscrito en una cámara como un prestador de servicios turísticos. Perdón, no tengo que estar inscrito en la cámara, pero en el registro mercantil, más sí en el registro nacional de turismo como prestador de servicios turísticos. Bueno, volvemos a otros tipos de hospedaje, aquellos que no están inscritos como tal. Bueno, ahora les digo el de las agencias, porque es que el de las agencias, en teoría, no tiene que tener un SIU específico, pero ahora les explico por qué. Bueno, las agencias de viaje, justamente ahora estaba revisando una renovación de una agencia de viaje y era una agencia de viaje mayorista, o sea, la tercera. La agencia de viaje mayorista se dedica a vender paquetes a otras agencias. Entonces, el SIU para ese tipo de agencias es el 7911, que terminando el mismo SIU que tienen las agencias de viajes y turismo, las que venden los paquetes directamente a las personas. Y tenemos esa otra categoría de agencia que es la operadora, que es una agencia que vende el paquete, pero también que hace la operación del paquete, es decir, me presta el servicio de transporte, me presta el servicio de guianza, me presta el servicio de alimentación. O sea, no se queda solo en vender un paquete, sino que también va y hace la actividad. Esa es la única de esas tres que tiene un SIU distinto, que es el 7912. Las otras dos tendrán que tener el 7911. Entonces ahora cuando revisé una renovación, era una agencia de viajes mayorista que tenía la 7912. Entonces tocó hacerle la devolución indicándole que el tipo de SIU que tiene no corresponde con su subcategoría.
y que por lo tanto tendrá que modificar o actualizar, digamos más que modificar, actualizar su registro mercantil en cuanto a agregarle la actividad 7911 o simplemente cambiar la 7912 por 7911. Y también, aunque eso no tiene que ver con cámara, la sugerencia es que también actualice su registro único tributario, porque ellos os están mencionando que es una agencia de viajes mayorista y por lo tanto tendrá que tener la actividad 7911. Bueno, la oficina de representación turística, que básicamente se caracteriza por vender, digamos, o por ofrecer los servicios de otros. Esa oficina de representación turística, el SIU que debe tener es 7990 y en ningún momento a una oficina de representación turística le deben anotar los códigos de una agencia de viajes. Es decir, no puede tener ni el 7911 ni el 7912. Porque la oficina de representación turística no vende los paquetes. Ellos son unos intermediarios. Ellos básicamente son un intermediario entre el cliente final y la agencia de viajes, por ejemplo, o el hotel o la empresa de transporte. Eso es lo que hace la oficina de representación, servir de intermediario entre los prestadores y los clientes finales. Y su actividad 7990. Guía de turismo, porque aparecerá no aplica. Que resulta que el guía de turismo, en principio no, el guía de turismo no tiene que estar inscrito en una cámara de comercio. Entonces, como no tiene que estar inscrito en una cámara de comercio, no podemos hacerle control de la actividad económica que va a reportar. Pero un guía de turismo, si en algún momento quisiera clasificar o quisiera tener una actividad en su registro único tributario relacionada con el tema turístico, la que le cabría, por así decirlo, es la 7990, porque esa 7990, dentro de lo que incluye, establece la guianza turística. Entonces, si en algún momento el guía, no por el registro, porque tenganlo presente, o sea, el guía de turismo, como no está inscrito en la cámara no le va a controlar sus actividades. Entonces, si quisiera tener un SIU relacionado con turismo en su registro único tributario, tendría que anotar el 7990. Jonathan, ¿han preguntado más personas sobre SIU? No, ninguno más. Ah, bueno. También teníamos operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. En este caso, la actividad que deben de tener como mínimo es la 8230, que hace relación justamente a esa organización de convenciones y eventos comerciales. ¿Listo? Muy importante tenerlos. Ahora, más adelante, cuando hagamos referencia a esas normas de sostenibilidad turística, vamos a ver que este tipo de prestadores también están obligados a tenerlas, además de los establecimientos de alojamiento, las agencias de viaje, entre otros. Pero este tipo de prestadores, en este punto de la charla, digamos que tienen que tener presente este SIU, el 8230. Listo. No tenemos de este tipo de prestadores en la charla, arrendadores de vehículo. Ellos tienen que tener dos SIU específicos, el 7710, que es sin conductor, y el 4921, cuando no solamente arriendan el vehículo, sino que también una persona los va a acompañar en el recorrido. Muy importante tener presente a algún prestador de servicios turísticos, puede con un mismo establecimiento tener varias categorías. Listo, entonces en ese orden de ideas es posible que un prestador que sea una agencia de viajes, adicionalmente ellos digan, no, también soy empresa de transporte, entonces se mezclen también varios SIU para que lo tengan. Y también hemos tenido, por ejemplo, en estos casos esos, arrendadores de vehículos mezclados también como agencias de viaje. Entonces tienen dos tipos de registro, porque por cada actividad que desarrolle, tendré que tener el Registro Nacional de Turismo. Bueno, no tenemos ni siquiera en este momento usuarios industriales de servicios turísticos. Inclusive pues se dice que depende del tipo de actividad que desarrolle en esa zona franca. Listo. Tampoco escuché de estos de empresa de tiempo compartido y multipropiedad.
pero estos, como básicamente son un tema más de servicio de apoyo, estarían dentro de la categoría del 7990, como si él sería el 7990 en sus diferentes formas. Y lo mismo la compañía de intercambio vacacional, porque también termina siendo un tema más de apoyo en servicios turísticos. Bueno, en el caso de bares y restaurantes, pues tenemos en el caso de bar la 5630, inclusive que es una actividad según el Código Nacional de Policía, una actividad de alto impacto. Esa es la que tiene que tener el bar. El restaurante, la 5611, y cuando se mezclan bar y restaurante, tendrá que tener ambas actividades para estar en el Registro Nacional de Turismo. Pero diciéndoles o indicándoles nuevamente, no tenemos en la actualidad en la Cámara de Comercio Aburrasur un prestador que esté en alguna de estas categorías, porque sencillamente solamente hay una zona definida como tal y en esa zona en particular no tenemos un bar y restaurante que cumpla, porque incluso hay un requisito de ingresos para ser parte del Registro Nacional de Turismo. Bueno, también tenemos otra que hace un tema de apoyo al nivel turístico, que son las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos. También tendríamos en ese caso la 7990. Walter, por acá hay una preguntita. Nos dicen, ¿cómo hago para que en el Registro Nacional del Turismo aparezcan los idiomas que hablo, los cuales son alemán e inglés? Esa parte tiene que ser un guía de turismo. Necesariamente es un guía. Bueno, esta ley 2068 Dice que sí es un guía de turismo. es un guía de turismo. Esta ley 2068, que es del 31 de diciembre, trae algo relacionado, porque igual, digamos que cuando se generan los certificados del Registro Nacional de Turismo, que ahora vemos uno de muestra, digamos que esos certificados tienen que tener unos requisitos o tienen que tener como unos campos mínimos definidos por el ministerio y a su vez también definidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esos campos, cuando ustedes los ven, ustedes aparecen el tipo de prestador, la dirección, entonces aparece categoría, subcategoría, el nombre del prestador, el nombre del establecimiento, la dirección, la fecha y aparecen los datos de cada cámara. Ese tema de los idiomas no es algo que haya reglamentado hasta el momento. Pero acá, en esta ley 2068, cuando hablaron de guías y establecieron nuevamente que es el ministerio el que les otorga la tarjeta profesional, espérenme un momento. Ustedes saben que esto es en vivo y en directo. Entonces, obviamente, mientras tenemos que buscar la partecita de los guías. No la encuentro acá como a la mano. Más fácil muchas veces. Doña Patricia dice que tranquilo, que muchas gracias. Listo, pero, bueno, ya la encontré. Está en el artículo 94. Bueno, esta ley 2068 frente a los guías solamente estableció el tema que la tarjeta profesional la dará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Listo. Y acá está en el tema. El Registro Nacional de Turismo del guía será el documento único y legal para identificar al guía de turismo y contendrá el número de tarjeta. El Registro Nacional de Turismo permitirá identificar, proteger y autorizar y controlar la actividad del guía como garantía de protección al turista. Entonces, la única diferencia que estableció de manera expresa es que tienen que anotarle el número de tarjeta profesional, pero no
no tiene nada adicional, o sea que el tema de los idiomas no aparecerá como tal en el certificado que se les expide como guías de turismo. Listo. Entonces, para que lo tengamos presentes. Pero sí dice también el decreto que la tarjeta de guía de turismo, que no, o sea, una cosa es la tarjeta profesional como guía y otra cosa es el Registro Nacional de Turismo, dice, contendrá información sobre el nivel de competencias acreditado por el solicitante, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del presente artículo. Y ese inciso tercero sí me habla a mí como tal de los idiomas y la educación que tiene ese guía. Listo, entonces dentro del Registro Nacional de Turismo, la única diferencia que hay según esa ley 2068 del año pasado, el 31 de diciembre del 2020, es la inclusión del número de tarjeta profesional. Bueno, sigamos con digamos, otras actividades de otro tipo de prestadores. Encontramos las empresas de transporte automotor especial, empresas de pasajeros, con la 4921, y lo mismo aplica para los operadores de chivas, la 4921. Parques temáticos, la 9321, que sería la actividad que tendrían que tener. Muchos de estos prestadores, por ejemplo, no tenemos inscritos en la Cámara. La mayoría de nuestros prestadores se centran en establecimientos de alojamiento, en agencias de viajes, en guías de turismo, en operadores de ferias y convenciones. Incluso cuando se establecieron que las viviendas turísticas en sus diferentes categorías, finca, apartamentos, la posibilidad de arrendar esa habitación que tengo en mi casa, les dijeron no tienen que tener establecimiento de comercio, no tienen que estar inscritos en la Cámara. Digamos que todos esos prestadores, digamos que ya se hicieron visibles, porque no era lo mismo estar inscrito como comerciante y las obligaciones que se me generaban y renovar mi matrícula anualmente y de pronto que me llegara impuesto de industria y comercio. Entonces, cuando vieron que esa ya no era una obligación que tenían que tener, que eso fue a partir del año 2018, muchos de estos prestadores que prestan ese o desarrollan ese tipo de actividad de alojamiento, se inscribieron en la Cámara de Comercio, pero principalmente en el Registro Nacional de Turismo. Listo. Además, porque cuando inicié la charla, yo les decía, para poder operar una actividad turística, el requisito es tener Registro Nacional de Turismo. Y el hecho de que no lo tenga puede ser objeto de que en algún momento me sancionen. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué se van a dar cuenta? Resulta que el que más fácil se va a quejar es el vecino, porque todos los días ve una persona distinta, o porque esas personas hacen mucho ruido, o no sabemos, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de yo tener esa habitación, esa vivienda, prestando servicios turísticos y no tener el registro, me arriesgo a que en algún momento una queja del vecino me haga que me impongan una sanción a mí, solamente por no tener un registro que es completamente gratuito. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son las causales más comunes o cuáles son las, digamos, las posibilidades de devolución del Registro Nacional de Turismo? Bueno, hay digamos, unos requisitos para cada categoría. Ahora pues los miramos los requisitos específicos. Cuando hubiera errores u omisiones en el diligenciamiento del formulario, como es un formulario virtual, pues casi que es imposible devolver por esto. Excepto, por ejemplo, la tarjeta profesional del guía de turismo. Algunos guías cuando diligencian su formulario se les olvida anotar su tarjeta o sencillamente se equivocan en el número. Entonces, como recordemos, hay inclusive un requisito de que tienen que tener su número de tarjeta profesional cuando nosotros hacemos la validación de los guías actuales y no encontramos o vemos que el número está malo, les tenemos que hacer la devolución al guía porque se equivocó en el numerito. Bueno, y aquellos que están en el registro mercantil como establecimientos de comercio, que la actividad reportada corresponda con el tipo de prestador, es decir, esas actividades que ahora estábamos mirando, que la agencia sí cumpla con el SIU que corresponde, que el hotel,
que la empresa de transporte, que el operador de ferias y convenciones, que la oficina de representación turística. Lo que va a hacer la Cámara cuando hace esa revisión es validar que en su registro mercantil la actividad que está reportada corresponda a la categoría y subcategoría que ustedes establecieron en el Registro Nacional de Turismo. Walter, por acá tenemos una preguntita de Daniel. Perdón si de pronto explicase, pero tengo una duda. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, como operadores turísticos, no podemos tener las tres actividades, la 7911, la 7912 y la 7990? Bueno, pero yo creo que la pregunta sí es, porque él me dice operador, pero ¿será oficina de representación turística? Ahí habría que determinar exactamente cómo en la pregunta. Por ejemplo, una agencia de viajes, pues digamos, a ver, si yo tengo una agencia de viajes, vendo los paquetes turísticos, eh, yo tendría que tener la actividad 7911. Dice que Pero si son operadores. son operadores, no, pero es que no existe ese tipo de prestador, o será oficina de representación turística. O sea, todos somos operadores de servicios turísticos, todos. Pero de esos operadores de servicios turísticos, ¿en qué categoría estará clasificado? Dice, Esperemos a pero ver si. también podemos vender y... a ver, no. Bueno, yo creería que él lo que hace es vender un paquete turístico y operarlo. Entonces, en ese caso, la actividad que debería tener es la 7912 y debería estar como agencia de viajes en la categoría de agencia de viajes operadora. Ese debería ser el tipo de prestador que él tiene. Él dirá, no, pero es que yo quiero tener la 7990. O sea, eso no sería causal de devolución en ese caso, cuando se trata de agencias de viajes operadoras o agencias de viajes normalitas. Pero si él me dice que es una oficina de representación turística, es decir, vende o no vende, intermedia por los servicios de otros, esa oficina de representación turística sí no me puede anotar ni el 7911, porque el 7911 es para el que vende un paquete, y el 7912, porque el 7912 es para el que vende el paquete y lo opera, ¿cierto? Entonces, cuando eso sucede, inclusive el ministerio en su momento no lo manifestó a nosotros. No, si usted ve un operador que tiene esos dos SIU, pero quiere inscribirse como oficina de representación turística, es porque él en sí es una agencia, pero se está disfrazando de oficina de pronto para algo, para no tener las normas de sostenibilidad turística. Pero si él vende un paquete directamente o lo opera, lo mejor que puede hacer ese prestador es clasificarse como agencia. Listo. Igual esperemos que él nos aclare qué tipo de prestador es. Yo creería o es oficina de representación turística o es una agencia de viajes. Ahora pues que de pronto nos aclare esa partecita. Bueno, yo esto ya se los había manifestado. No pueden existir prestadores cuyo nombre en su denominación tenga una expresión genérica de otro tipo de prestador. Entonces acá vemos el ejemplo de Hotel Las Margaritas, pero está solicitando la inscripción como hostal. Entonces, en ese caso, la Cámara tendrá que devolverlo e indicarle, mire, si usted me dice que la subcategoría es hostal, usted tendrá que tener en su denominación del establecimiento la expresión hostal Las Margaritas. Y viceversa, si usted lo que me está diciendo es que es un hotel, su categoría de hotel, usted tendrá que tener en su nombre la expresión hotel, porque no puede utilizar expresiones genéricas de otro tipo de prestador. Listo, muy importante esa parte. Por ejemplo, la oficina de representación turística que viene y se identifica como agencia de viajes X. Entonces uno tendría que decirle, mire, usted me está diciendo que ese es el 7990, que es una oficina, pero te estás identificando como si fueras una agencia de viajes, entonces no se puede inscribir. Listo. Hay unos requisitos generales, entonces estábamos viendo unas causales de evolución y dentro de esas causales de evolución encontramos unos requisitos, digamos, generales, el estar inscrito en el registro mercantil, excepto guías de turismo, viviendas turísticas y otros tipos de alojamiento, que yo siempre doy el ejemplo, la habitación que tengo en la casa que la destiné para prestar.
El otro requisito general, que aquellos que estén inscritos en el registro mercantil, las actividades económicas correspondan con el tipo de prestador. Tercer requisito general, que la matrícula mercantil esté renovada. Y ahí sí venimos con lo siguiente, hasta el 31 de marzo del 2021, mi matrícula tiene que estar como mínimo hasta el 2020. ¿Cierto? No es que para renovar el Registro Nacional de Turismo tenga que tener mi matrícula mercantil renovada a 2021, no. Si yo lo hago en este periodo de tiempo, estoy renovado porque es que, digamos que mi fecha límite para renovar 2021 es el 31 de marzo. Entonces, si yo hiciera hoy el proceso de renovación del RNT, básicamente mi matrícula como mínimo tiene que estar al 2020. Requisito general, diligenciar el formulario electrónico, diligenciar la capacidad técnica. Esta es como la parte donde más tienen duda las personas, porque se hace referencia a los elementos que yo tengo, elementos electrónicos, los elementos pues que utilizo para prestar mi actividad. Incluso el formulario actualmente me da opciones. Entonces me dice que si tengo un computador, que si tengo un fax, que si tengo, bueno, si aún se utiliza, ¿cierto? Que si tengo internet. Entonces, bueno, más que todo el módem. Que si tengo el teléfono. Entonces yo voy anotando uno a uno y el número de esos elementos que tengo. Y también me pide una descripción, ¿cierto? Entonces, ejemplo, televisores, entonces le anoto dos, marca Samsung, 40 pulgadas, marca Sony, X pulgadas, ¿cierto? Entonces, simplemente tener presente que acá lo que voy a anotar son aquellos elementos electrónicos, principalmente mecánicos, que dispongo dentro del hotel, de la agencia, de la oficina para prestar mi servicio. Y después viene algo que se llama la capacidad operativa, que hace relación al número o a las personas que tengo allá dentro de la actividad o dentro del establecimiento. Y incluso me pregunta el nivel de formación. Entonces él me pregunta que si son universitarios, que si tienen, pues, son bachilleres, que si no tienen ningún tipo de educación, y simplemente relaciono el número de personas que corresponden a cada uno de esos niveles de formación. La plataforma no me pregunta nombres. La plataforma en ningún momento me va a preguntar los nombres de esas personas que hacen parte de esa estructura orgánica del negocio. Simplemente me pregunta es cuántos son y qué nivel educativo tienen. Bueno, dentro de ese patrimonio, dentro de esos requisitos generales, me pide establecer un patrimonio neto de ese establecimiento de comercio. Hay que tener presente que en principio todos los comerciantes tienen que llevar contabilidad, ¿cierto? Claro, algunos dirán, no, pero eso es mentira, no todos lo llevan. Sí, efectivamente, digamos que normalmente si usted ve la tienda de la esquina, X, cosas pues pequeñas, uno ve que normalmente no la van a llevar, pero en principio es una obligación del comerciante llevar una contabilidad y que en esa contabilidad se tenga esa cuenta, el patrimonio neta, porque eso es un valor que le va a pedir la plataforma. Esa información de patrimonio neto no es para la Cámara, es para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bueno, otro requisito, incluso no sé si recuerdan, cuando ustedes diligencian el formulario, hay una parte donde le presenta el código de conducta y ustedes tienen que manifestar expresamente que lo aceptan. Con eso solo se cumple este requisito, que es adherirse al código de conducta que promuevan políticas de prevención y eviten la explotación sexual de comercial de niños, niñas y adolescentes en su actividad turística. Incluso ese código de conducta también establece que en su publicidad debe aparecer este tipo de prohibiciones. Entonces, pero dentro de la plataforma lo único que hace es manifestarle que acepte el código de conducta. Si ustedes hacen la lectura, eso es básicamente lo que están aceptando o el resumen de lo que aparece acá. Listo. También le pregunta que si el inmueble está sometido a propiedad horizontal. En ese caso, lo único que tienen que manifestar es si está o no está. Si está sometido, tendrán que indicar
si están autorizados o no están autorizados. Frente a la cámara no va a controlar, o perdón, no puede controlar eso. O sea, es decir, ustedes podrán anotar ahí que están sometidos al régimen de propiedad horizontal porque están en un edificio, pero ustedes van a decir, no estoy autorizado. La cámara no podría negar el registro. La cámara lo va a registrar. ¿Quién hace el control de esa parte? ¿Quién hace el control de las propiedades horizontales? El mismo municipio, porque el municipio es el que controla su territorio. Entonces, si un vecino ahí se queja y dice, venga, municipio, es que en mi unidad, ese señor a toda hora llega uno distinto o una distinta, hacen bulla parejo, se quedan hasta ciertas horas, eso no dejan dormir, supuestamente como que tienen registro nacional de turismo, pues no dejan hacer nada, entonces no dejan dormir. Entonces el municipio es el que tendrá que validar y si es del caso, pues hasta fácilmente podrá ordenar el cierre, pero es el municipio, no la cámara. La cámara lo único que haría en estos casos es facilitarle que en el formulario ustedes anoten si están sometidos o no, y si están sometidos que digan si tienen autorización sí o no frente al tema de la actividad. Listo. Igualmente, el sistema o el formulario electrónico les preguntan que si han cumplido con las normas sectoriales, tanto en este caso de turismo de aventura, que es para algunos prestadores, no para todos. Ahora les muestro cuáles son esas normas. Y las normas y la implementación de una norma de calidad turística, que inclusive esa norma de calidad solamente la tienen 6 tipos de prestadores, que ahora los miramos. Pero en estos dos casos, por ejemplo, en el caso del turismo de aventura, lo que tendrán que hacer es, si manifiestan que sí tienen, digamos, si los tienen certificados la actividad, tendrán que anotar el número del certificado. Y en el caso de la implementación, tendrán que manifestar que lo han implementado o no lo han implementado. La Cámara, en el caso de que no en el caso de las normas de sostenibilidad que no lo han implementado, si dicen que no, igual la Cámara no podrá devolver el registro, porque esas normas de calidad las va a revisar es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que lo tengan presente. Entonces, simplemente el formulario virtual les pedirá anotar sí o no. Pero será el ministerio, si ustedes anotan que no, o ejemplo, el ministerio validará si ustedes las tienen o no, el que procederá, si es del caso, decirle, mire, usted me anotó lo que no era, o efectivamente usted dice que no y llevas 3 años sin, digamos, implementar una norma de calidad y resulta que su operación como agencia de viajes implica tener, digamos, implementada una norma de calidad en el sector de agencias de viajes. Listo. En el caso de aquellos prestadores que no tienen como tal registro mercantil, guías de turismo, viviendas turísticas o otro tipo de alojamiento, pues en la plataforma a ellos no les va a pedir el tema de la capacidad técnica, la capacidad operativa, el patrimonio y estados financieros. No le va a pedir nada de eso. Incluso pues el formulario de ellos es relativamente corto. Y hay que tener presente algo y es que en ese diligenciamiento del formulario virtual, ustedes van a encontrar una encuesta, inclusive la encuesta es para cada tipo de prestador. En determinado momento la encuesta casi que era de manera general, pero a partir de este año ustedes van a encontrar que la encuesta, inclusive la información que solicita puede ser diferente en algunos casos. Ejemplo, no será la misma información que le pedirá al guía que la que le pedirá al hotel o que le pedirá a la agencia. Y esa información de la encuesta no es para la Cámara de Comercio. La Cámara lo único que controla es que se haya diligenciado, pero la información es directamente para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque como el registro es una base nacional de operadores de servicios turísticos, pues ellos con esa información pues podrán tomar, digamos, datos o establecer políticas, establecer normas a partir de lo que cada prestador está informando. Bueno, Walter, para terminar con la preguntita que ahorita quedamos inconclusa, él nos dice que
¿Qué se me hizo? Nosotros somos agencia, vendemos paquetes y operamos. Ah, bueno, entonces ellos serían una agencia de viajes operadora. En principio, esa agencia de viajes operadora puede tener la actividad 7912, o sea, como mínimo, esa agencia. Y lo que él mencionaba, puede tener la actividad 7990 y 7911. La pregunta, en ese caso específico, si es posible, ¿cierto? Cosa diferente es cuando ellos son oficinas de representación turística, que es la 7990, y les da por anotarle las de las agencias. Eso sí no está permitido. Pero una agencia de viajes operadora, si él tiene esas tres actividades, es totalmente permitido. Inclusive, si uno mira las actividades, la 79 dice vende paquetes turísticos. Y efectivamente ellos venden paquetes turísticos. Y la 7990 hace una relación de actividades de apoyo de servicios turísticos, que inclusive como es una operadora que efectivamente va y presta el servicio, entonces también tiene relación con la actividad que tiene. O sea, ahí lo que quería indicarles es que como mínimo tienen que tener esa actividad, es decir, la 7912 en el caso de él, que es una agencia de viajes operadora. ¿Listo? Listo. Y Laura nos dice, ¿qué sabes de descuento en renovación de matrícula mercantil para prestadores de servicios turísticos por la pandemia? Bueno, frente al tema de descuentos de registro mercantil, esos descuentos aplican a todos los prestadores, pero no solamente a todos los prestadores, sino a todos los comerciantes que tengan una característica. Tienen que ser micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, y el descuento básicamente es el 5% de la tarifa a pagar. Listo, pero no, el descuento no es solo porque sean prestadores de servicios turísticos, no, aplica a todos los comerciantes inscritos a nivel nacional que tengan, cuando se determine su tamaño empresarial, que estén dentro de la categoría de micro, pequeña y mediana empresa, que son en su mayoría los comerciantes que encontramos en la Cámara de Comercio. En las cámaras de comercio, digamos que la gran empresa ocupa un punto muy bajo a comparación del resto del universo de los comerciantes que se inscriben en las cámaras. Entonces, cuando este año vayan a realizar su renovación, van a encontrar que cuando les hacen la liquidación del costo a pagar, tiene un descuento del 5%. ¿Qué necesitan hacer para acceder a ese beneficio? Renovar antes del 31 de marzo de este año. Si lo hacen a partir del 1 de abril, no aplicaría. Pero si lo hacen antes del 31 de marzo, tienen ese descuento. Incluso esos beneficios también vienen en otro sentido. Porque si voy a expedir certificados de ese tipo de comerciantes, también tengo un descuento del 5%. Si voy a escribir actos que tengan relación con ese tipo de comerciantes, voy a tener un descuento del 7%. ¿Y qué tipo de actos? Nombramientos, reformas, modificaciones, o sea, mutaciones, cambios de nombre, cambios de objeto, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver este año, si estoy a 2020, tendré ese descuento. Listo. Jonathan, tenemos otra pregunta relacionada con ese tema. No, por ahora no hay más preguntas. Ah, bueno. Listo. Ahí estábamos mirando los requisitos generales y vamos a mirar los específicos. Entonces resulta que en los requisitos específicos hacemos otra vez énfasis en estas oficinas de representación turística, porque ellos en su registro tendrán que indicar con cuáles empresas tienen contratos de mandato o agencias comerciales. ¿Listo? O contratos, pero agencias comerciales no, contratos de agencia. Es decir, con cuáles empresas, a cuáles empresas yo les estoy ofreciendo sus productos. ¿Listo? Ah, que es que yo le ofrezco los productos a un hotel. Entonces, con ese hotel se tuvo que haber firmado un documento donde ellos me autorizaban a mí a venderles los productos de ellos. Y yo lo que cobro es una comisión. ¿Listo? Un requisito específico para el guía de turismo, la tarjeta profesional, con la indicación que decía ahora. En la certificado del Registro Nacional de Turismo va a aparecer a futuro, porque digamos eso hay que hacer las adecuaciones en el sistema, el número de tarjeta de ese guía de turismo. En el caso de los arrendadores de vehículos, ellos les establecen que tengan local abierto al público y que esos, digamos, esos carros, esos vehículos,
estén a nombre pues de la entidad, o inclusive pues dan ejemplos a través de un leasing, por ejemplo. Y tienen que establecer unas tarifas y los servicios, inclusive las tarifas, ellos tienen que reportarlas en el Registro Nacional de Turismo. Lo de zonas francas pues no lo profundizaré porque básicamente tienen que estar definidas por parte del ministerio. Los establecimientos de alojamiento, acá hay dos resoluciones, la 347 y 348 del año 2007. O sea, miren la fecha justamente de esas resoluciones. Entonces, cuando yo les digo la fecha es porque están muy, pero muy viejas, y en esas resoluciones definieron en ese momento, para el ministerio, cuáles eran sitios turísticos. Por eso es que yo les mencionaba ahora, actualmente en el Aburrá Sur no tenemos ningún restaurante ni bar inscrito. Pero con la ley 2068 del año 2020 les dieron 6 meses. Lo que pasa es que no es la primera vez que le han dicho al ministerio que reglamente nuevamente esos lugares. Posiblemente el ministerio no se va a complicar tanto y ya no va a estar diciendo que será a través de ciertos territorios, ciertas direcciones, ciertos espacios, sino que posiblemente establezca otro tipo de condiciones que permita que más bares y restaurantes turísticos, digamos, que estén inscritos. Bueno, en el caso de estos bares y restaurantes, inclusive pues hay simplemente una anotación: las cafeterías, las heladerías, las fruterías, las pastelerías, panaderías, cigarrerías no harían parte como tal de algo abierto, de un bar o restaurante turístico. ¿Listo? Como para tenerlo pues ahí presente en el requisito específico. Listo. Acá pues las empresas captadoras, que no tenemos pues ninguna, un patrimonio neto de 2.500 salarios mensuales legales vigentes, porque recordemos que es una actividad de alto riesgo al ser la captación de dinero del público. Entonces normalmente ese tipo de captaciones están muy vigiladas, principalmente desde lo que pasó con estas pirámides. Las empresas de transporte como tal, resolución de habilitación por parte del ministerio. Las empresas de transporte, como es un servicio público, tendrán que estar, digamos, habilitadas para prestar ese servicio. Listo, para prestar y para tener esa habilitación tendrán que cumplir ciertos requisitos que exige el Ministerio de Transporte a nivel nacional. El tema de parques temáticos, inclusive pues acá lo mencionaron, simplemente tiene que tener un registro o una autorización por la autoridad municipal correspondiente y que esté vigente. Bueno, el tema de la contribución parafiscal, que incluso pues ha sido de grandes dificultades. La primera vez que a las cámaras de comercio le establecieron el control de esa contribución parafiscal, porque, a ver, no se pagan, paga la cámara, ese tema de la contribución. No tiene que ver con otro registro, pero en el tema del Registro Nacional de Turismo les dijeron: cámara, qué pena, pero ustedes tienen que controlar que cuando esos prestadores vayan a renovar de manera anual, estén al día. Entonces, en el caso de un prestador, tendrá que estar al día en los 4 periodos del año inmediatamente anterior. Hemos tenido prestadores que han tenido muchas dificultades con Fontur. Ejemplo, porque en la plataforma notaban mal su número de identificación, porque en algún momento vendió el establecimiento, entonces ya era el otro el que estaba pagando, entonces eso no se validaba, que porque no aparecía reportado los pagos que se hicieron allá. Entonces han sido muchas dificultades. Al principio, cuando era una certificación, eso hace más o menos 3 años, 3, 4 años, tuvimos prestadores que hasta se quedaron esperando la respuesta de Fontur y al final se les pasó el 31 de marzo, que era la fecha límite para renovar, y terminaron suspendidos. Y uno decía: mira, pero si Fontur fue el que se demoró, pero al final pues como que lograban demostrar que pues o de pronto no existieron los pagos, hubo ciertos, digamos, errores frente a ellos. Ejemplo, el hecho de que digamos que Fontur yo no tenga que pagar porque hice el cruce de la información y me salió en ceros, pero no voy y lo presento,
Entonces ese solo hecho hacía como si yo estuviera en mora de presentarlo, algo como hacer mi declaración de renta de manera anual, no llevarla al banco, que porque no tengo que pagar, y entonces la DIAN después me va a decir, venga, usted no presentó su declaración de renta. Entonces lo mismo pasa con Fontur. Si yo en Fontur no diligencio, básicamente tengo que diligenciar el formulario a través de la plataforma de ellos. Si no tengo que pagar, pero igual tengo que llevar a presentar la declaración al banco. Bueno, y hay una, digamos, una disposición especial para aquellas empresas que están, pues, digamos que el año pasado entraron en procesos de insolvencia en el sentido de que no tienen que acreditar que están al día en el pago de la contribución para fiscal. Pero eso tendrán que gestionarlo directamente con Fontura. Entonces, por eso acá en la presentación, pues simplemente les dejaba la anotación. Las consultas relacionadas con este pago deben ser efectuadas directamente por el prestador a Fontura, por la opción contribución para fiscal del menú superior. Entonces, muy presente eso. O sea, por eso la invitación en ocasiones a renovar el Registro Nacional de Turismo es lo más pronto posible. Por si de pronto Fontur no reporta que están al día, ustedes puedan, digamos, solucionar el asunto con ellos. Porque en la plataforma de cámara solo les permitirá a ustedes finalizar la renovación cuando la plataforma de Fontur les diga que está al día. O sea, no es la cámara la que le está diciendo que no está al día, es Fontur directamente. Lo que hacen las plataformas simplemente es conectarse y decirle a la cámara, ¿está al día o no está al día? Si no está al día, no lo deja continuar. Si está al día, le permite finalizar su renovación de Registro Nacional de Turismo. Entonces, espero que todos los que estén pues en la charla o en el taller puedan empezar a hacer su diligenciamiento del formulario. Si de pronto pues no tienen información frente a la encuesta, pues ya es como empezarla a solicitar, pero intentar hacerlo lo más pronto posible. Porque ¿cómo funciona el registro en la renovación? Yo tengo hasta el 31 de marzo. Pero si a mí me lo devuelven el 31 de marzo porque lo ingresé a las 11 de la noche, posiblemente el 1 de abril voy a estar suspendido porque no alcancé a hacer la renovación bien dentro del tiempo límite. Entonces, muy importante empezar a hacer ese proceso de renovar el RNT lo más pronto posible. Walter, listo. Por acá tenemos una preguntita de Don Omar. Doctor Walter, mi corporación turística Cielo Roto no hemos operado por la pandemia, no tenemos ningún ingreso y estamos quietos en caso tal se declara en cero o cómo sería. Ah, bueno, sí, justamente es eso. Entonces, tienen que ingresar a la plataforma de Fontur y dependiendo digamos, de los periodos que hayan existido, porque pues, es cierto, él me dice, no, es que yo no operé, pero simplemente hacer la declaración y efectivamente eso le va a dar en ceros, pero esa declaración, digamos que esa declaración que estoy generando en el aplicativo, lo voy a llevar al banco para que ellos me lo sellen. Solo de esa manera se va a ver reflejado en la información de Fontur que el prestador se encuentra al día. No se les puede olvidar, porque no es simplemente ir y hacer digamos, el diligenciamiento del formulario, generarlo y quedarme con él. No, eso es como si yo hiciera lo mismo con la declaración de renta, quedarme con ella que porque no voy a pagar, no. Es hacerlo, o sea, montar la información en la plataforma de Fontur, generar el recibo que genera la plataforma así sea en cero y llevarlo a un banco. Normalmente el banco que ellos manejan es el Banco de Bogotá. Una persona de Fontura en estos días también me decía que el Banco Agrario, pero el que más conozco que recibe este tema de la información o de los pagos de Fontur o inclusive presentar la declaración, porque eso básicamente es una declaración, lo que estarían haciendo en ese caso, es el Banco de Bogotá. Entonces, invito al señor Omar, que se dirija, una vez genere las declaraciones en la página de Fontur de los trimestres del año pasado, a llevarlo al banco para que le sellen, así no tenga que pagar. Pero lo importante es que selle, porque ahí es la forma como usted demuestra que está presentando la declaración de Fontur, de esa contribución para fiscal. Listo, por ahora no tenemos más preguntas.
Listo. Bueno, ahora les hablaba del tema de las normas técnicas y en el sentido de que hay que implementar esas normas técnicas. No todos los prestadores están obligados a hacerlo. Para la implementación de esa norma técnica, pues cuando hablamos de implementación no es lo mismo de certificación, porque certificar es irme por una entidad, ejemplo, y conté Veritas, y decirles, mire, yo tengo estos procesos, certifíquemelos. No, eso no es lo que tengo que hacer, lo que tengo es implementar, mirar la norma, qué me pide la norma y mirar y organizar mis procesos a lo que pide mínimamente la normatividad. Para eso, inclusive el ministerio creó esa página calidadturística.gov.co, que incluso me intenté ingresar hoy y está como mal, pero la página, digamos que cuando funciona, tiene muy buena información porque me da inclusive ejemplos de cómo implementarla, me da formatos, tiene unos videitos pues muy cortos, pero principalmente lo que tiene son guías para yo poderla implementar. Y dentro de los, digamos, prestadores de servicios turísticos que tienen que tener implementada, que básicamente son 6, tenemos los establecimientos de alojamiento y hospedaje, en todas sus características, en todas sus subcategorías, hoteles, albergues, refugios, las agencias de viajes, en las 3 categorías, mayorista, viajes y turismo y operadora. Establecimientos gastronómicos y bares también están obligados. Las empresas de transporte que inclusive están obligados a estar certificados. Los organizadores profesionales de congresos, ferias y convenciones también están obligados a tenerla. Y las empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido y multipropiedad. Esos son los 6 tipos de prestadores obligados a implementarlas. En ese orden de ideas, los demás prestadores no tienen normas de sostenibilidad turística que les aplique. ¿Por qué? En su momento el ministerio definió cuáles los tenían de pronto por el tipo de actividad. Entonces solamente estos 6 y solamente a estos 6 en diligenciamiento de su formulario, la plataforma les pregunta, implementó la norma de sostenibilidad turística y tendrán que decirle sí o no, con la indicación que les hacía ahora. La Cámara no le devolverá si dice que no, porque no tiene competencia para hacerlo, pero el ministerio en algún momento los podrá requerir. Ejemplo, yo sí la implementé en la página del ministerio, pero toda la información que anoté ahí no tenía nada de cierta, sino que yo lo hice para cumplir. Y si en algún momento, pues, porque eso eso no es decirles pues que eso lo van a revisar a cada momento, no, si en algún momento el ministerio valida y encuentra que no, pues que no está conforme a lo que se informó, pues incluso de pronto hasta podría sancionarlos, pero eso es algo exclusivamente del ministerio. Por eso la importancia que cuando implementen esa norma sea conforme o sea acorde con lo que ustedes tienen dentro de su negocio, de su establecimiento de comercio. O sea, no es diligenciar por diligenciar. Listo, tenemos otra pregunta de Alejandro y dice, hola doctor Walter, tengo una pregunta. Mi agencia de viajes creó el Registro Nacional de Turismo el año pasado a mediados de agosto. ¿Debo volver a renovarlo? Muy buena pregunta. Sí, o sea, el Registro Nacional de Turismo siempre debe renovarse independiente de la fecha en la cual me haya inscrito en el año inmediatamente anterior. Es decir, si yo me inscribo el 1 de enero en el 2020, igual tengo que renovar en el 2021. Si me inscribo el 15 de junio, 2021 también tengo. Si me inscribo el 29 de diciembre del año 2020, también tendré que renovar en el año 2021, porque la obligación de renovar es para todos los prestadores que en el año inmediatamente anterior se inscribieron o ya venían inscritos. Y por eso esa renovación siempre se hace entre los 3 primeros meses. Entonces, sí, a la pregunta es, ¿está obligado? Sí. ¿Cuáles son las fechas límites? Desde el 1 de enero al 31 de marzo. Recomendación en esos que empezaron en cierto tiempo, que no llevan todo el año, hacerlo rápido porque de pronto Funtur les pone problema por los periodos de tiempo reportados allá, porque muchas veces ellos se fijan solamente en la fecha de matrícula,
pero resulta que es que yo no estoy operando desde la fecha de matrícula, sino porque por allá cambié una actividad económica que me hizo prestador de servicios turísticos. Entonces, en algún momento hasta de pronto tengo que acreditarle a Fontur, que es que yo no pagué los 2 primeros periodos del año, porque es que solamente en agosto, ejemplo, vine a operar el hotel, ¿cierto? O vine a operar la agencia de viajes, antes tenía otro tipo de actividad. Listo, entonces la pregunta, ¿tendré que renovar? Sí, necesariamente. Así me haya inscrito en enero, o en noviembre, o en diciembre, o en septiembre, o en octubre. Siempre tengo que renovar al año inmediatamente siguiente. Listo, y tendré la obligación de renovar año a año mi registro nacional de turismo. Y muy importante esto, el hecho de no renovar a tiempo el Registro Nacional de Turismo me genera como sanción para poder activarlo nuevamente, pagar un salario mínimo, que eso fue lo que le perdonaron a los prestadores que no pagaron que no renovaron el año pasado. Pero para el 2021 esa sanción sigue existiendo. Entonces, si se me olvida renovar, ya ahí para poder activar tengo que pagar un salario mínimo. Entonces imagínense pagar un salario mínimo para un registro que es gratuito. Por eso cuando el prestador viene aquí le dice uno que está sancionado o que está suspendido, a uno la verdad sí le da como pesar, porque es que literalmente uno dice el registro era gratuito, tenía 3 meses y no lo hizo. Y el solo hecho de tener que pagar un salario mínimo para activarlo, pues me parece muy costoso. Pero es un dinero pues que se va a Fontur. Por lo menos este año les perdonaron. Bueno, este año, porque mire que ahora me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si yo lo pagué el año pasado? ¿Me lo devuelven? No sé, esperemos a ver si el gobierno nacional en algún momento dice algo sobre eso. Porque mientras no lo digan, Fontur no lo devolverá, pues porque no tiene competencia, porque es que el solo hecho de que eso se haya pagado, eso es un dinero público y eso solo si está en la ley, digamos que tener el permiso, la autorización, ellos lo podrán hacer. De resto no, porque pues, mientras no exista ley, ese dinero público, yo no tengo forma de sacarlo del fondo. Listo. Bueno, vamos a seguir con algo, pues simplemente para hacer la relación, inclusive pues los nombres, acá pues está como hasta la definición. Son algunos prestadores, normalmente son las agencias de viajes operadores, las que prestan este tipo de servicios. Y cuando una agencia de viajes operadora presta este tipo de servicios o este tipo de turismo de aventura, este tipo de actividades que pueden generar un riesgo para las personas, pues no solamente tienen que tener registro nacional de turismo, sino que tienen que estar certificados a través de un ente, ejemplo, Icontec, que digamos que el desarrollo de esa actividad se sujeta a una norma de calidad. Acá son varias. Digamos, frente al diligenciamiento del formulario, es que si están certificados, tienen que anotar el número del certificado. Ahí están, pues, en la presentación cada una de estas actividades para que lo tengan muy presente. Yo ahí inclusive pues no le hice la definición o no está la definición de las más conocidas, que es parapente y cabalgata, pero las demás pues sí tienen una definición. Eso principalmente lo puede ver uno en las agencias de viajes operadoras. Por eso la importancia que si un prestador va a contratar servicios con alguien que manifieste que está desarrollando este tipo de actividades, pues tenga su certificado, ¿cierto? Porque imagine que pase algo y pues de alguna manera la única forma de controlar la prestación del servicio es que entre los mismos prestadores terminen controlándose, porque pues si yo contrato con prestadores que sencillamente no están formalizados, no existen, pues yo de alguna manera estoy siendo permisivo en las demás obligaciones que tenemos que cumplir los demás. Entonces ahí simplemente es validar ese tipo de cosas. Bueno, yo soy una agencia de viajes, vendo un paquete, voy a comprar con X, pero entonces ese X que me va a operar ese servicio que genera un riesgo para el turista, pues tendré que mirar si efectivamente esa persona
tendrá certificación de calidad y si tendrá también registro nacional de turismo. Walter, antes de que sigamos por acá hay unas preguntitas. Hay una de Diana que dice, ¿todas las agencias y operadoras tienen que estar inscritos en Fontur? Listo, todas las agencias y operadores. Sí, dice todas las agencias y operadoras tienen que estar inscritos en Fontur. Ah, bueno, entonces, Fontur, ¿quiénes están obligados a Fontur? Todos los prestadores de servicios turísticos, excepto los guías de turismo. ¿Y por qué digo excepto? Porque en el caso de las viviendas turísticas, digamos que ellos también tienen que hacerlo, pero solo pagan si en el año superan los 50 salarios mensuales legales vigentes en ingresos. Entonces, en ese orden de idea, todos los prestadores tienen que pagar Fontur o por lo menos hacer las declaraciones de Fontur, excepto guías de turismo, inclusive pues lo ideal es ingresar a la página de Fontur, www.fontur.com.co. Ahí van a encontrar los tipos de prestadores e inclusive el calendario en el cual tienen que pagar. Entonces normalmente lo vamos a ver que es enero, febrero, marzo, lo pagan en abril, abril, mayo, junio lo pagan en julio, julio, agosto, septiembre lo pagan en octubre y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces todos los prestadores están obligados a hacer la declaración y el tema del pago dependerá de los ingresos que llegue a reportar. Y que los únicos que están exceptuados son los guías de turismo. Listo. Y Gloria nos dice, perdón por la pregunta, ¿en qué casos aplica la contribución para fiscal? Qué pena, pero me perdí. Dice, es decir, si el Registro Nacional de Turismo es gratis, ¿cuándo se paga dicha contribución? Listo. No, a ver, digamos que sí, el Registro Nacional de Turismo, que era lo que yo les mencionaba, o sea, el registro como tal es gratuito, o sea, la inscripción, el certificado que generan en la página. Pero en sí, lo que tienen asociado a ese registro, pues sí implicará pues un pago. Entonces, ejemplo, si tengo una agencia de viajes y la abrí el año pasado por allá digamos, en el mes de junio, ¿cierto? El mes de junio estamos hablando del segundo trimestre del año 2020. Entonces, como ya empecé dentro de un trimestre, en julio, igual pues los prestadores que me están escuchando se dieron cuenta que Fontur dio digamos, unas ampliaciones de plazo para pagar los trimestres del año pasado, pero digamos que si hubiera sido de manera normal, si yo empecé en junio, ya en julio tenía que estar reportándole a Fontur lo que recibí en ingresos en junio. Julio, agosto, septiembre ya lo tenía que empezar a reportar en octubre. Octubre, noviembre, diciembre ya lo tenía que empezar a reportar en enero. Porque es el solo hecho de prestar la actividad. Lo que pasa es que en la plataforma de Fontur, pues a mí me hacen un cálculo a partir de los ingresos que yo le logre demostrar a ellos o que yo les reporte a ellos. Listo, pero sí, o sea, estoy obligado a hacerlo a menos que sea guía de turismo, ¿cierto? Y solamente en el caso de viviendas turísticas no tendré que pagar si no me superaron en el año inmediatamente anterior los 50 salarios mensuales legales vigentes. Listo. De resto, el resto de prestadores tendrán que hacer cada uno de sus periodos a Fontur. Si no lo han hecho o si no lo han hecho, tendrán que hacerlo en este momento. Ingresar a la aplicación de Fontur, hacer las declaraciones e irlas, si se generan en cero, llevarlas al banco y si generan pagando, las pueden hacer pago por PSE o también ir al banco y hacer el pago en el banco. Listo. Jonathan, ¿alguna preguntita Sí, adicional? hay otra preguntita por acá. Dice, espérate que me perdí. Mi empresa es una empresa de restaurantes escolares y eventos de catering. Debo inscribirme en Fontur. Y ella misma dice, realmente esta nueva actividad empezó en el año 2020. Bueno, pero no le veo que sea tanto de... Porque, a ver, el único tipo de prestador que podría aplicarle
es el de organizadores, convenciones y ferias, porque no, de alimentos no estamos hablando nada. Y pues veo que es más un tema de servicio de alimentación. Entonces, en principio, no. Igual a ella de pronto más fácil le sugiero comunicarse con nosotros para mirar bien cómo funciona la actividad. Porque en principio, si hablamos un tema de prestar el servicio de alimentación en restaurantes escolares, eso no es de algo el Registro Nacional de Turismo. Ya si ella me dice, no, pero es que yo también estoy organizando, no sé, convenciones, ferias, eventos de estos de esas empresas que prestan, digamos que dan apoyo en cuanto a la logística en eventos, entonces uno ya podría mirarlo de otra manera. Pero en Dice principio, si lo que es por los eventos de catering. Mm, Bueno, sí, mejor que se comunique con nosotros para mirarlo directamente, porque inclusive muchos contratantes de entrada se lo solicitan, pero principalmente con eso. Entonces, mejor comunicarse con nosotros para que lo podamos mirar. Listo, que de pronto no vaya a ser que no lo necesite, exacto, que de pronto no lo necesite y que se inscriba. Ejemplo, en su momento los bares y restaurantes nos solicitaban a nosotros que los inscribiéramos en el RNT y uno les decía, no, no aplica. ¿Por qué? Porque la zona donde estás ubicado no corresponde a un sitio definido por el ministerio como turístico. Entonces, la idea es que solamente estén inscritos en el RNT y las obligaciones que generen el RNT, mire, Fontur, a aquellos que efectivamente desarrollen un servicio turístico. Listo. Les quería mostrar el certificado actual, como está saliendo pues en la actualidad, con esa precisión que se va a manejar frente a los guías. Y es que el certificado, digamos que en la parte superior derecha sale el número de registro del prestador. En la parte inferior, esas imágenes que vemos, pues son representativas o simplemente son imágenes que se tienen de los 5 municipios. Cada cámara las deja, digamos que a criterio de ellas. Inclusive si vemos certificados de otras cámaras de comercio, van a tener sus propias imágenes. En la parte inferior derecha, van a encontrar cuándo se expidió el certificado y cuándo va a vencer el certificado. Por ejemplo, este es un prestador, era una vivienda turística en la subcategoría de apartamento que ya renovó. Entonces, si como pueden verlo, dice que el 31 de marzo del 2022 vence ese registro. Es decir, año a año, entre los 3 primeros meses, tendré que empezar a hacer la renovación. Este certificado es gratuito y la finalidad de este certificado es que en un lugar visible del establecimiento se publique por parte del prestador. Inclusive, pues cuando un hotel, una agencia de viajes, uno ya puede ver que el prestador pues lo tiene fijado pues en el negocio. Nadie dice que tiene que ser a color, a blanco y negro, tiene que ser gigante, no, o sea, básicamente es como el prestador desea imprimirlo. La cámara, digamos, el primer año que recibimos el registro, primero, segundo año, los enviamos inclusive a los prestadores como una forma de darles la bienvenida dentro de este registro, pero actualmente sí es cada prestador el que lo descarga directamente de la plataforma. Muy importante lo siguiente, y es que normalmente cuando van a generar el certificado, uno le da clic y da la impresión de que no pasó nada, que es que no me salió. Y resulta que es que digamos, en el navegador yo tengo las ventanas emergentes bloqueadas. Entonces, lo que pasa es que el sistema le está preguntando que si le deja ver la ventana emergente. Entonces, tienen que habilitar las ventanas emergentes para poderlo generar. Si tienen inconvenientes en ese sentido, inclusive pues, más veces que me han escrito, porque la aplicación de una opción de contáctenos. Y ellos nos dicen, ve, no lo he podido generar, lo intenté y no me dejó. Y nosotros como cámara también se lo generamos y se lo hemos pues enviado vía correo electrónico. Pero en principio el error más común es que simplemente están las ventanas emergentes desactivadas y por eso no les permite ver el certificado.
Listo. La plataforma sigue siendo la misma, rnt.confecamaras.co. Ahí van a encontrar los videos que pueden llegar a tener. Adicionalmente, en la parte inferior están unas guías en PDF si las quisieran utilizar. Y si en algún momento tienen problemas para los usuarios, que es digamos, lo más común, o sea, cuando digamos que empiezan a mirar para ingresar y se les perdió el usuario, se les perdió la contraseña, si digamos, si se les olvidó cuál era el mínimo el correo electrónico, ya nos escriben a nosotros como cámara y nosotros les ayudamos a recuperar la contraseña. Perdón, no la contraseña, el usuario, para que a través del usuario puedan recuperar la contraseña. Errores con las contraseñas. El sistema dice que tiene que ser de 8 dígitos, entonces, y que tiene que tener una mayúscula, un número y un signo. Si algunos prestadores han venido donde mí, yo creo que se acuerdan que yo casi siempre les pongo la misma contraseña y yo les digo, pero ustedes la pueden cambiar en cualquier momento, ¿cierto? Si en algún momento algún prestador ha venido a la Cámara de Comercio, ha hablado conmigo, con Walter, y yo les he ayudado a cambiar la contraseña que porque no les daba, yo les digo, mire, esta contraseña les va a dar y tiene una mayúscula, tiene un número y tiene un signo y digamos que en un año varios pueden tener la misma contraseña y si este año vienen, posiblemente lo que voy a hacer es la misma contraseña referenciada a este año y así sucesivamente, pero ustedes siempre en cualquier momento la pueden cambiar. Bueno, les voy a mostrar el video, aunque posiblemente no va a tener sonido, pero es un video muy corto que tiene la plataforma, que lo pueden descargar inclusive dentro de la misma plataforma, pero quiero que lo vean y si es del caso, hacen las preguntas o yo les explico lo que miramos, aunque básicamente es lo mismo que he venido hablando en este momento. Listo. La plataforma del RNT, rnt.confecámaras, ustedes ingresan por iniciar sesión. Si hay personas nuevas, se van por registrarse. Ese registrarse, cuando hacen la validación, él mira, si es comerciante, trae los datos que tiene en el registro mercantil. Y si no es comerciante, en el caso de viviendas turísticas y guías de turismo, lo que hace es ir a validar en el registro único tributario. Entonces, viene la primera anotación. Tengo que tener registro único tributario como mínimo para poder estar inscrito en el RNT. Si no tengo RUT, el sistema no me va a dejar, porque lo que me va a hacer el sistema es conectarse con la DIAN y traerme la información que tiene la DIAN. Por ejemplo, hemos tenido prestadores que cuando crean el usuario, les muestra un correo electrónico. Ellos dicen, ese correo es viejo, ese correo yo no tengo forma ya de acceder a él. Es porque ese correo lo informaron en el RUT. Entonces, adicional de que a futuro tienen que cambiarlo en el registro único tributario, pues esos prestadores han enviado comunicaciones a la Cámara diciéndole, mire, es que yo tengo ese correo, eso ya no lo utilizo, eso hace 5 años lo cambié. Bueno, simplemente nosotros se lo cambiamos a partir de lo que nos manifiesta. Bueno, quiero que veamos los videos. En esta parte están cada uno de los videos. Se hace la relación de qué pasa con el tema de reactivación, que no están obligados a pagar este año. Con la anotación que les hice, suban una hoja en blanco, con eso basta. No tienen que hacer aquí una carta diciéndole a la Cámara que les reactive sin pagar. No, eso no es necesario. Basta con subir una hoja en blanco. Restaurar contraseña. Básicamente él me explica cómo restaura mi contraseña. El registro por primera vez, la inscripción, si voy a hacer una inscripción. Recuerden que un prestador puede tener varios registros nacionales de turismo, porque todo dependerá de la actividad. Entonces, por ejemplo, esa agencia ya es operadora, digamos es a nombre de una persona natural. Y esa persona natural logró obtener una tarjeta de guía. Entonces ya es guía de turismo también. Entonces esa personita también se va a inscribir como guía de turismo. Listo. Y vamos a ver este video de renovación y por favor entonces anoten las preguntas de acuerdo a lo que veamos en el video. Eso sí, me disculpan que no se va a escuchar sonido.
Bueno, ese básicamente es un video, sino que tenemos un problemita técnico y no me deja pues que escuchen el audio. Pero los invito a ingresar como tal a la plataforma www.rnt.confecámaras.co y la opción, los videos que los encuentran acá, en la parte de la mitad, van en esta flechita buscándolo y como tal encuentran el que dice renovación. Incluso acá, en la parte inferior, también encuentran en PDF cómo se hace el tema de la renovación. Listo. Me gusta más el video. Inclusive, pues como se pueden dar cuenta en el video, aunque no tuviera audio, pues él le va indicando cómo diligenciar uno a uno los pasos. Él siempre no me deja diligenciar si yo no digito el campo. Listo. Y en el tema de Fontour, él lo que hace es conectarse con la aplicación de Fontour y decirle si están al día o no están al día. Si no están al día, él lo que va a hacer es indicarme para que yo simplemente me comunique con Fontour y si es del caso, si es que ellos tienen algún inconveniente frente a la información que yo reporté o sencillamente se me olvidó pagar un solo trimestre o 2 o 3, pero solucionarlo directamente con ellos porque ellos son los que me especifican o quienes son los que manejan el tema de Fontour. Jonathan, de pronto tenemos preguntas en este momento. Sí, por acá tenemos una preguntita. Espérame que se me perdió. De Luz Elena, cuando se realiza operación en diferentes municipios, se debe expedir varios registros. Bueno, no, el Registro Nacional de Turismo se genera es por los establecimientos de comercio. Entonces, si tenemos una agencia de viajes matriculada en el municipio de Itagüí, esa agencia de viajes tendrá su registro. Pero, a ver, hay un tipo de prestador que sí tendría que tener, digamos que varios registros, y es el caso de esas personas que tienen varios viviendas turísticas, es decir, tienen varios apartamentos turísticos. Tendrían que tener un registro por cada apartamento.
Ese es como el único distinto. Pero de resto, uno, digamos, el Registro Nacional de Turismo es para cada establecimiento de comercio que yo tenga. No sé si sea el caso de la señora Luz Helena, que ella de pronto tiene 2 establecimientos o 3 establecimientos de comercio matriculados en Cámara. En ese orden de ideas sí tendría que tenerlo. Ejemplo. Hay prestadores que tienen muchas agencias de viajes a nivel nacional, pero cada una de esas agencias tiene su propio registro mercantil, entonces a su vez tiene su propio registro nacional de turismo. De pronto, Jonathan, más preguntitas. No, por ahora no hay más preguntitas. Ah, bueno, porque ya, digamos que ya acá finaliza mi presentación. Entonces, si de pronto tenemos más preguntas, o si no, para darles las gracias por acompañarnos. Esperemos, No, Jonathan. a ver, démosles unos segunditos, pero no hay más Sí, preguntitas. hay que tener presente algo. En ocasiones son cosas que, digamos que hay que dirigirse más a la cámara. Casos, las recuperaciones de usuarios, pues si tienen ya algún inconveniente pues con la plataforma, pero digamos que dentro de la cámara nosotros pues estamos dispuestos a atenderlos. Si de pronto tienen algún inconveniente, pues me pueden escribir a mi correo que es abogado.auxiliar arroba y las iniciales de C de cámara, C de comercio, A de aburrá, S de sur.org.co. En ocasiones a mí me llegan los correos, por ejemplo, de los contáctenos del RNT, pero si quieren escribirme directamente lo pueden hacer. Yo lo que hago es validar si es algo que tiene que ver con el registro, con la aplicación, o si es algo de Fontur, pues yo de entrada les digo que tienen que solucionarlo directamente con ellos, porque eso, digamos que los problemas más comunes en la plataforma es por Fontur, porque el video, por ejemplo, mostraba que al finalizar el último campo era Fontur y lo que hacía el sistema era decir si estaba al día o no estaba al día. Entonces, si no estoy al día y quiero decirle cámara, venga, solucioneme eso que es que yo pagué. Entonces, necesariamente la cámara tendrá que decirle no, tienes que solucionarlo, es con Fontur, porque es que eso es la plataforma de Fontur, la que no está actualizada. Ah, no, y hay unos, por ejemplo, que nos ha pasado que vienen y nos dicen, ay, no, mira, es que yo sí validé con Fontur y es que se me olvidó pagar un trimestre. Listo, entonces es muy importante eso, validar, que si los hayan pagado. Si no sabían que había que hacerlo, por favor, hacer el pago. Tener presente que la página de Fontur es esta, www.fontur.com.co, que acá en el menú pueden encontrar todo lo relacionado con la contribución paria fiscal, liquidación y pago, qué es y tipos de aportantes. Listo. Pueden encontrar todo lo necesario frente al tema de Fontur. Listo. Pero con esa anotación que les decía ahora, absolutamente todos los prestadores lo hacen, excepto los guías de turismo. Lo que va a pasar es que las viviendas turísticas, si superan los 50 salarios, pagan. Si no, no tienen que pagar, pero tienen que presentar la Walter, declaración listo. cuando no generan nada. Listo, doña Luz también nos dice, si se cambia de domicilio se pierde la antigüedad. Ah, bueno, hay que tener presente algo frente al tema de un cambio de domicilio, porque yo les he dicho en todo momento que a los que están en cámaras se les genera una matrícula. Las matrículas se le generan son a los establecimientos de comercio. Los establecimientos son bienes, son cosas. Entonces, un establecimiento de comercio no se cambia de domicilio. Cuando un comerciante, persona natural o jurídica, se traslada a domicilio, traslada es la matrícula de la persona, es decir, de la sociedad X o de Walter. Pero el establecimiento que estaba en Aburrasur, en Itagüí, se cancela y se vuelve a matricular en el nuevo domicilio. Ejemplo, Medellín. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se cancele la matrícula del establecimiento de Itagüí, automáticamente se cancelará el RNT asociado a ese establecimiento y la persona tendrá que matricular el establecimiento en Medellín
y una vez matricule ese establecimiento, solicitar nuevamente el Registro Nacional de Turismo para ese establecimiento. Listo. Jonathan, de pronto otra. Listo, sí, por acá Laura nos dice que si puede repetir porfa tu correo y si algo, el otro correo que dice para que los anoten otra vez. Ah, bueno, ¿será que me confirma Jonathan si lo hago acá en un testico? Ah, eso sí, ahí lo pueden ver, sí. Cópialos ahí para que les quede. No es en mayúscula, bueno, ahorita no es en mayúscula, por favor. Ya lo voy a ampliar, no se preocupen. Ay, espere que hice algo. Ay, es que, espérate que, eso. Ponen Arial. Ahí se ve muy bien, Jonathan, ¿cierto? Apenas es. Sí, así está perfecto. La es Listo, igual. mayúscula, no, minúscula. Entonces ahí Minúscula. está menor. Perfecto. Listo. Llegado pues el caso que tengan alguna dificultad, me escriben. En ocasiones, inclusive pues son dificultades con la misma plataforma. Entonces yo les he pedido que me envíen el pantallazo para yo mirar qué puede ser lo que está sucediendo. Por ejemplo, a principio de este año tuvimos inconvenientes con las encuestas para los guías de turismo porque no las habían actualizado. Entonces no les está dejando diligenciar. Entonces nos enviaron el pantallazo, hicimos el requerimiento y se solucionó pues inclusive de una forma muy sencilla. De resto, hasta el momento no nos han pues solicitado nada adicional frente al tema digamos, de la plataforma. Hay en ocasiones donde digamos que le pide campos como obligatorios, pero digamos que los deje escribir. Entonces, si son información que no aplica para ustedes, yo les sugeriría que simplemente les anoten no aplica para que los dejen continuar. Jonathan, de pronto más preguntitas. No, ya la única es que por favor recuerden enviar las presentaciones, que es importante para poderlos estudiar y retroalimentarse. Y ya, solo hay eso. Ah, bueno. No, a todos muchas gracias. Igual desde la Dirección de Servicios Registrales y Jurídicos estamos atentos. Recuerden hacer la renovación lo antes posible en caso pues de evoluciones, que puedan hacer las correcciones, en caso de que tengan inconvenientes con Fontur. Tener muy presentes esos SIU, o sea que esos son los SIU de cada prestador, que lo que les mencionaba ahora, claro, podré tener otros, pero en principio como mínimo tendrán que tener ese en ese tipo de prestador y pues tener mi correo electrónico también a disposición en caso de necesitar algo o tener inconvenientes o consultas que se tengan frente al Registro Nacional de Turismo. Muchas gracias y les deseo una buena tarde. Ah, bueno, para recordarles a todos que las memorias se van a subir al sitio web de la Cámara. Ahí las pueden encontrar a partir de mañana. Que estén todos muy bien y muchas gracias. Feliz tarde.